El nitrógeno está en todos lados. Es un elemento fundamental de la vida y representa el 78% de la atmósfera y se encuentra en estas pequeñas burbujas de mi Nitro Cold Brew de Starbucks. Me desafiaron a crear nitrógeno líquido a partir del aire y eso haré en este video. Pero antes, probaré este Nitro Cold Brew por primera vez. Sabe sutilmente dulce sin tener que agregarle azúcar. Y obviamente está frío y espumoso y explicaré por qué el nitrógeno lo hace posible. Pero antes intentaré licuar algo de nitrógeno extrayéndolo de la atmósfera. Vamos, hagámoslo. Ok, para hacer nitrógeno líquido necesitamos una manera de hacer que el aire esté muy frío. Y para lograrlo, utilizaré este criorrefrigerador. Básicamente adentro tiene un cilindro de helio y un par de pistones. Hay un pistón que comprime el helio hacia abajo, a esta sección, y cuando lo hace, genera un gas muy caliente. Y entonces, ese calor se expulsa al área circundante a través de este disipador térmico. Luego, el helio se expande aquí debajo y mientras eso sucede, se enfría. Entonces, absorbe el calor del área circundante. Esta es la parte del criorrefrigerador que alcanzará temperaturas inferiores a menos 200 grados Celsius, o sea, temperaturas criogénicas. Aquí podemos realmente licuar algo de gas. Entonces, quiero probarlo y lo primero que haré es una prueba simple de concepto para asegurarme que funciona e intentaré licuar aire. Licuaré el aire de esta habitación. Él es Allen Pan. Es más habilidoso que yo con las herramientas y por eso lo traje para que me ayude. ¿Cómo te debería conocer la gente? ¿Qué es lo que haces? Soy un cazador de mitos frustrado y tengo el canal de YouTube Sufficiently Advanced. Seguro reconocen a Allen por sus creaciones y en relación a este proyecto, por disparar nitrógeno líquido de su mano. Definitivamente estoy rompiendo tu taladro. Lo veo. El plástico se está saliendo. Puedo verlo. ¿Lo medí correctamente? Veámoslo. Entra aquí, se acomoda y... ¡Oh, mira eso! ¡Perfecto! Ahora escuchemos cómo se enciende. Oh, la bomba está comenzando. Está ronroneando. Es el momento de la verdad. El criorrefrigerador ha estado funcionando durante 4 horas. Con suerte conseguiremos algo de aire líquido. Te apuesto $50 a que obtendremos al menos 50 mililitros. 50 mililitros. ¿Seguro? Ni siquiera es tanto. No es demasiado. Es solo un poco. Pero me sorprenderé si sucede. Oh, esos son 50 mililitros, ahí mismo. Traeré un medidor para 50 mililitros. Wow. ¿Oyes algo de líquido? Escucho algo. Escucho algo. Escucho Puedo algo. escuchar el líquido. Creamos aire líquido. Y suena como... ¿Cuánto hemos hecho? 50 mililitros. ¿Es todo lo que hemos hecho? De aire líquido. Oh. 50. ¡Oh! Amigos, son 50 mililitros de aire líquido. Sé que no parece demasiado, pero para lograr 50 mililitros de aire líquido necesitamos condensar alrededor de 35 litros de aire en esta habitación. Lo gracioso es que hice muchos experimentos con nitrógeno líquido, pero este es el gas licuado más preciado de todos porque lo hicimos nosotros. Hay más de 50 mililitros. No nos dimos la mano, pero me debes $50. Sí, definitivamente. Eso es impresionante con solo un par de horas. Ya sabes, haciéndolo por primera vez. El oxígeno líquido es paramagnético, lo que significa que es atraído hacia imanes permanentes. Utilizaré ese efecto para extraer algo de oxígeno líquido. Algo salió. ¡Oh, amigo, lo conseguiste! ¿Ven esa gota en el extremo de los imanes? Para asegurarnos de que sea oxígeno líquido, probaremos cómo afecta a una llama. Definitivamente es oxígeno líquido. Pueden ver cómo se vuelve a encender el cerillo con el oxígeno líquido y la llama se esparce hacia donde hay mayor concentración de oxígeno. Oh. Aquí lo tienen, hemos creado aire líquido. Próximo paso, remover el oxígeno y crear nitrógeno líquido. Ok, es el segundo día y es momento de ampliar esto. Ahora pasaremos del criorrefrigerador a algo más grande. ¿Puedo comenzar? Sí, solo hazlo. Estoy dejando mucho aserrín en tu alfombra, lo siento. Está bien, Allen. Para crear nitrógeno puro necesitamos aire presurizado.
Por eso tengo un compresor de aire aquí en la cochera. La presión de este compresor es de unas 10 atmósferas, así que voy a presurizar esta manguera aquí. Lo primero que tenemos en la manguera es un filtro para eliminar el vapor de agua. Y para conseguir nitrógeno puro, este es el componente clave. Es una membrana de nitrógeno. En realidad contiene varios huecos de fibras de polímeros. Entonces, al suministrar aire comprimido en este extremo, todas las moléculas de gas intentan dispersarse por esas fibras por la alta presión. Pero esas fibras de polímero están hechas de un material que es selectivamente permeable. Permite que el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua se disipen más rápido que el nitrógeno. Entonces, esos gases en realidad salen preferentemente por esos huecos, y lo que queda al final de este extremo es una alta concentración de nitrógeno. Y para conseguir la mayor pureza, lo que necesitamos es tener una alta presión y una velocidad de flujo lenta para que esos gases tengan mucho tiempo para escapar. No sé si funciona el medidor. Lo que quiero cronometrar es cuánto tarda en aumentar la presión en el tanque. Ayer lo analizamos y descubrimos que si le toma 6 minutos en llenar el tanque, a casi 7 atmósferas conseguiremos un 98% de nitrógeno puro. Oh, excelente, perfecto. Exacto. Necesitamos que el llenado del tanque sea muy lento y no sé si es tan lento. Intentaremos verificar los niveles de oxígeno que pasan a través de esta membrana. Apostemos algo de dinero. ¿Qué te parece $50 si el oxígeno es menor al 5%? ¿Sí? ¿Quieres apostar eso? Puedo aceptarlo fácilmente. Sí, muy bien. No creo que haya salido muy bien porque fue el primer llenado del tanque y no teníamos alta presión pasando por la membrana, entonces no creo que sea... Creo que será un 95% de nitrógeno. 95% de nitrógeno. Este dispositivo mide el oxígeno. Buscamos un número menor al 5%, pero creo que no lo lograremos. ¿Puedo escuchar? ¡Oh, está descendiendo! ¡Está descendiendo mucho! ¡Vamos, 5%! ¡Oh, ahí lo tienes! ¡Wow! Tenemos 99. 99%, más de 99, 99.2, Wow. .3. Estoy impresionado. No hay oxígeno en este aire, amigos. Es todo nitrógeno, 99.5. Estoy muy impresionado. Bien, fueron $50 por la apuesta del aire líquido y Sí. $50 por el oxígeno. Sí, ya has ganado $100. ¡Sí! Mira, está en 99.7. % de nitrógeno. Es increíble. Y pueden entender por qué está sonando la alarma. Si estuviéramos en esta habitación con 0.3% de oxígeno, sí. ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! ¿Y sabías que ganarías? ¿No te lo dije? ¡Sí! Ok, entonces creo que logramos la segunda parte de todo esto, que era aislar el nitrógeno de la atmósfera. Y ahora solo tenemos que... Lograr enfriarlo mucho. Y lo que tenemos que hacer es poner esta cosa aquí. Para una mejor aislación, utilizamos un vaso Dewar. Impresionante. Es como ciencia ficción, una cochera de ciencia ficción o algo así. Adelante, bajemos eso. Solo hay que ajustar aquí. Eso espero. Creo que está sellado, al fin. Creo que, honestamente, podríamos encenderlo y ver cómo funciona ahora. Hazlo. Dejamos pasar el nitrógeno ahí. Entonces, cuando el nitrógeno entra, eliminará todo el aire remanente que aún haya en el tanque. Encenderé el transformador variable que alimenta el criorrefrigerador. También necesitamos un ventilador. Sí. Este es el ventilador. Conectaré esto aquí. Este es el ventilador del criorrefrigerador. Llega hasta 8 watts. Ok, esto ha estado funcionando durante unas 3 horas y me preocupa que la temperatura de la termocupla nunca haya sido demasiado baja. Creo que no estuvimos logrando hacer nitrógeno líquido. Así que detuve la prueba y solo quiero ver si hemos logrado hacer algo aquí o no. No parece que haya nada. Nada. Creo que parte del problema podría ser que estuve agregando nitrógeno muy rápido. Entonces, en efecto, el nitrógeno llega a temperatura ambiente. Y me pregunto si estaba demasiado tibio para llegar a temperaturas de licuefacción justo aquí, en el extremo del criorrefrigerador. Creo que necesito una menor velocidad, tal vez una mejor manera de introducir el nitrógeno en el Dewar. No es tan fácil como creía.
Ok, mi plan es utilizar un termo más pequeño, algo como esto. Y utilizaremos la tapa como un cierre hermético, excepto porque haremos un hueco en la parte superior. Creo que es suficiente para el condensador. Muy bien. Luego intentaremos agujerear un hueco a un lado para la provisión de nitrógeno. Necesitaremos crear cierres herméticos alrededor de estas cosas. Ese será el desafío. Esto que tenemos aquí es una especie de nuevo diseño. Creo que se ve muy bien. Creo que funcionará. Al despertar descubriremos nitrógeno líquido allí. Te apuesto $160 a que hay nitrógeno líquido allí. No sé si aceptaré esa apuesta. Voy a apagar el criorrefrigerador y veamos qué tenemos aquí. Parece frío. Sí, veo algo de condensación, así que tiene que haber algo frío ahí dentro. ¿Qué puedes ver? ¡Tenemos nitrógeno líquido! Hay un poco de nitrógeno, pero es nitrógeno líquido. Tenemos nitrógeno líquido obtenido del aire. ¡Tanto esfuerzo para conseguir solo esto! Entonces, ¿qué se hace con nitrógeno líquido hecho en casa? Bien, hacemos helado casero. Solo un poco de crema y azúcar y luego el nitrógeno líquido. Es el nitrógeno líquido más preciado que he tenido. Es suficiente para hacer helado. Ven, echa un vistazo, mira. Es delicioso. Al congelarlo todo tan rápido, porque está a menos 196 grados Celsius, conseguimos pequeños cristales de hielo. Y le da al helado ese sabor suave y una textura muy suave. En muchas tiendas, Starbucks también genera nitrógeno del aire porque... ¿Por qué no? Es un recurso disponible. Luego lo purifican y lo incorporan a las bebidas, creando así millones de burbujas diminutas. Eso le da esa textura única. Las burbujas de nitrógeno son mucho más pequeñas que las utilizadas generalmente, las de dióxido de carbono. Y eso le da esta especie de textura cremosa. La otra característica del nitrógeno es que es totalmente inerte, entonces no reacciona con la bebida. En cambio, el CO2 reacciona con el agua creando algo de ácido, que podría gustarte en la soda. Podrías querer un poco de ese sabor agrio y ácido, pero no lo querrías en tu café. Por eso usan nitrógeno. Algo muy interesante que encontré cuando me estaban sirviendo el Nitro Cold Brew es que puedes ver las burbujas deslizándose a los lados del vaso. Y es extraño porque esas burbujas son obviamente menos densas que el café. Deberían ascender a la superficie, entonces, ¿por qué hacen eso? Bien, la respuesta es que las burbujas de nitrógeno ascienden a la superficie en el centro de la bebida. Y entonces, en realidad, crean una corriente que las empuja hacia abajo alrededor del exterior. Por eso vemos esas burbujas en cascada hacia abajo cuando nos sirven esta bebida. Ahí lo tienen. El nitrógeno está en todos lados y es útil para muchas cosas. Si quieren probar un Nitro Cold Brew, dejaré un link para ordenarlo en la descripción. Y gracias por vernos.